Primera de Corintios, capítulo 14, Pablo sigue hablándonos acerca de los dones espirituales y en particular el don de lenguas. Pero creo que ya hemos explicado las semanas anteriores qué significa todo ello. Así que yo me voy a concentrar en el versículo 15 de la porción que el pastor Luis ha leído hace un momento. ¿Qué dice el versículo 15? Que pues, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Por eso es que he titulado a este sermón, Orando y cantando la palabra de Dios. No puedo dejar de decir que Pablo no pierde de vista nunca el propósito de toda la carta. ¿Dónde lo vemos? Versículo 12. Mire lo que dice versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Ese para denota un propósito. Ya nos está clarificando por qué es que nosotros tenemos dones espirituales dados por el Señor. Lee lo siguiente en pantalla. Los dones espirituales y los talentos naturales deben ser usados para el mismo propósito, edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Es esa relación vertical y horizontal que nosotros necesitamos seguir incrementando, creciendo en la relación con el prójimo y nuestra relación con el Señor. Y Pablo sigue explicando a la congregación dos puntos básicos. No voy a detenerme mucho en esto, simplemente los voy a detallar porque ya saben en qué versículo me voy a centrar en el sermón de esta mañana. Dos cosas básicas. Primero, el requisito para el ejercicio del don de lenguas es la interpretación. Si alguien va a hablar en lenguas, debería haber alguien quien interprete para que diga, el Señor está diciendo esto. Si no hay quien interprete, entonces la palabra dice, mejor es guardar silencio y que ese don no sea manifestado en la congregación. Pero lo segundo que Pablo dice es que la meta del ejercicio del don de lenguas es la edificación. Si lo hago a nivel íntimo solo con el Señor, yo soy edificado. Si lo hago en la congregación, donde debería haber un intérprete, entonces la iglesia es edificada. Pero como mencioné, en el versículo 15, vamos a extraer dos verdades centrales en la vida cristiana. Si tú dices ser discípulo de Cristo, si tú dices amar al Señor, si tú dices que crees en Dios, necesitas considerar estas dos verdades centrales, que es la oración, que es parte de nuestra relación con el Señor, y la adoración, que en este espacio estamos hablando del canto, cuando nosotros entonamos al Señor. La adoración es mucho más grande que un canto, eso lo sabemos. Desde que yo despierto para adorarle a mi Señor, ¿cierto? Hago higiene de mi cuerpo, eso es parte de mi adoración. Le doy un beso en la frente a mi esposa, mi amor, buenos días, ya me voy a la iglesia, eso es parte de mi adoración. Bendigo a mi hija, la abrazo, le digo cuánto la amo, es parte de mi adoración. Pero hoy vamos a centrarnos la adoración, como dice el texto, en lo que es la alabanza o el cántico al Señor. Acompáñame antes entonces en unas palabras de oración. Padre, en esta mañana te pedimos que seas tú ministrando tu gracia sobre nosotros. Probablemente alguno de mis hermanos como yo esté cansado porque ha sido una semana ardua. Quizás alguno está preocupado por situaciones de casa, situaciones del trabajo. De repente alguno, Señor, está aquí por imposición, obligado, o quizás no, su corazón no está comprometido contigo y con tu palabra. Cualquiera que sea el caso, Señor, ten misericordia de nosotros. Háblanos a la luz de tu bendita palabra. Señor, cada día necesitamos abrir el corazón al Creador. Y que seas tú, Señor, ministrando a través de tu Santo Espíritu nuestras vidas usando tu palabra, porque tu palabra es el combustible para que nuestra vida esté en marcha. Dirígenos, por favor, de principio a fin, que todo lo que prediquemos y lo que hagamos aquí sea para la gloria de tu nombre santo, en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. ¿Cuántas verdades centrales vamos a ver? ¿Cuántas? Dos. Vamos con la primera.
la necesidad de orar con el entendimiento. No sé si te has topado con personas alguna vez que oran algo y tú te quedas, pero ¿eso dónde dice en la Biblia? ¿O qué es lo que acaba de decir? Amados, si orar, el concepto más básico es la comunicación que yo tengo con Dios, tengo que tener una buena comunicación. Si yo no me comunico bien con mi esposa, ¿cómo ella va a entender mis pensamientos, mis emociones o mis ideas? Claro, entendemos que Dios todo lo conoce, pero Él estableció la oración como ese medio para relacionarnos con Él. Mira lo que dice el apóstol Pablo, versículo 15, la primera parte. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Lo que Pablo está diciendo es, sí, hay momentos de emoción en ese tiempo de oración. Por ejemplo, ¿usted alguna vez ha orado y ha terminado llorando o no? Es un momento de emoción, ¿no? Donde nuestro espíritu lo derramamos delante del Señor. Ahora, no es un requisito que cada vez que oremos tenemos que llorar, ¿cierto? Algunas veces terminamos, va bien, con una sonrisa en los labios de la paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos da a través de esa comunión. Pablo dice, sí, es lícito orar al Señor, tener ese lado emocional, sentimental, diríamos así, con el Señor, pero tienes que entender muy bien las cosas que dices. Todo lo que expresas tiene que ser con entendimiento. Una vez en una reunión general, una persona tomó la palabra y citó algo que yo me quedé, ¿eso dónde dice en la Biblia? Recuerdo que él mencionó lo siguiente, habló a todo el auditorio, no era la iglesia, no era un culto, era un lugar donde sí habíamos muchos cristianos, y él dijo, bueno, como dice la Biblia, ayúdate que te ayudaré. Y yo me quedé pensando, ¿qué Biblia está leyendo? De repente él tiene tercera de Salmos que yo no tengo. Pero yo decía, ese texto no está en mi Biblia. Amados, en el cristianismo hay un lugar apropiado para el intelecto. Al orar, la mente y el espíritu deben participar completamente. Completamente mis emociones, completamente mi intelecto. No puedo solo ser emocional al momento de buscar al Señor y no puedo ser solamente intelectual. Ambas se rinden al Señor. El Dios de mi mente, de mi intelecto, es el Dios de mi corazón y de mis emociones. Entonces, cuando yo me acerco a Él, tengo que acercarme completamente. Al derramar nuestros sentimientos ante Dios en oración, no debemos abandonar nuestra capacidad de pensar. El cristianismo no es un intelectualismo estéril, ni tampoco un simple sentimentalismo. Ryle dijo algo interesante acerca de la vida cristiana. Dime cuáles son tus oraciones, dime cuáles son las oraciones de un hombre y te diré cuál es el estado de su alma. La oración es el pulso espiritual. Y es cierto, amados. Tú escuchas a una persona orar y tú te das cuenta en su relación con Dios. Disculpen el ejemplo que voy a usar. Quizás hay una tremenda distancia, pero disculpen el ejemplo. Es como cuando tú estás hablando con un matrimonio que tienes acá al frente y ves que ellos se están hablando entre ellos, pero no se miran. Y uno dice, entonces vamos a ir a la casa, ¿no? Sí. Pero vamos pues, un momentito. Tú te das cuenta, algo sucede ahí. No hay una comunicación normal, no se miran a los ojos, no hay un respeto debido, es muy cortante la comunicación. Amados, la oración es el pulso espiritual. Si tú no tienes anhelo y deseo de orar, probablemente tu vida espiritual está muriendo. Y lo voy a repetir. Si tú no tienes el anhelo y el deseo de orar, de buscar al Señor, de conversar con Él, probablemente tu relación está muriendo. Lo mismo sucede en un matrimonio. Si yo no tengo deseo de comunicarme con mi esposa, sentarme y hablar con ella, mirarnos a los ojos, algo está sucediendo en el corazón. Ya los corazones están distanciados.
Cuando hay problemas matrimoniales, lo primero que se afecta es la comunicación. Y amados, muchas oraciones incluso carecen de sentido teológico. Dicen algo que uno se queda preguntando, pero ¿esto dónde dice en la Biblia? ¿Qué base de doctrina tiene para decir esto? Y amados, algo que está mal dirigido no va a tener la respuesta debida, no vas a llegar al lugar que tú deseas. Hago una pregunta al auditorio y ayúdenme, hermanos. Si yo quiero ir a la playa de Buenos Aires, ¿hacia dónde debo ir? Ayúdenme. Pero señáleme con su mano, porque el oeste para mí puede ser la pantalla, entonces puedo estar totalmente equivocado. ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Ustedes conocen la playa de Buenos Aires? ¿Sí? ¿Hacia dónde? ¿Hacia la izquierda? Hacia allá. ¿Hacia la derecha? Hacia mi derecha. Ok. Entonces, si yo quiero ir hacia la playa de Buenos Aires, yo tengo que ir hacia mí. Hacia mi derecha. Pero si mi GPS me dice que tengo que ir hacia allá. Amados, oraciones mal dirigidas no te van a llevar al punto que tú de repente deseas. Y déjame decirte dos ejemplos que yo he escuchado incluso en la congregación, que teológicamente no tienen ninguna base, no tienen ningún fundamento doctrinal. Señor Jesús, te amamos, Padre Santo. A ver, un momentito. Jesús no es el Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, es el Hijo. Yo podría decir en mi oración, Padre Santo, me acerco a ti por medio de la obra de reconciliación de Jesucristo tu Hijo. ¿Se entiende? Pero una oración mal dirigida no va a llegar a su destino. Y amados, pero para conocer cómo orar tenemos que profundizar en la palabra. ¿Recuerdas cuál fue el pedido de los discípulos al Señor Jesucristo? Enséñanos cómo ganar dinero, Señor. Eso le dijo, ¿no? Señor, enséñanos a... Amados, y seamos honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos orado así? Nuestras oraciones vienen cargadas de muchas cosas, de muchas cosas. Que el dinero para fin de mes, que el Señor provea la comida, que el examen que tenemos que rendir, que el Señor me voy a presentar a la embajada, que el Señor quiere un nuevo trabajo. ¿Te das cuenta que muchas de nuestras oraciones están más cargadas de asuntos humanos que de puntos divinos? Y amados, es menester orar la palabra de Dios. Un tip. Algunos en su tiempo a solas con el Señor oran la palabra. ¿Cómo? Los salmos, por ejemplo. Empiezan hoy con el Salmo 1. Padre, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Está orando la palabra de Dios. Es parte de tu devoción. Un segundo ejemplo. Yo declaro sanidad, decreto sanidad en el nombre de Jesús. Amados, miren. Eso me saca ronchas. Disculpen, me acomodo. Que yo sepa, yo solamente dos cosas puedo declarar. Uno, que soy pecador y Dios es tremendamente santo. Porque eso ya está revelado en su palabra. ¿Me dejo entender? Porque la sanidad a segundas o terceras personas no depende de mí. Eso es gracia de Dios. Lo que yo podría es orar por un enfermo y decir, Señor, hágase tu voluntad. Pero Señor, si tú deseas saber lo que hay en mi corazón, es que obres un milagro de sanidad. Pero Señor, hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Eso es la primera declaración que yo he hecho en mi vida. Lo único que puedo declarar en mi vida ahí, en primer punto, es quién es Dios y quién soy yo. Lo segundo, la segunda declaración ya pasó hace muchos años atrás, cuando le pedí a mi esposa que me acompañe a lo largo de mi vida. Me declaré a mi esposa Sonia Elizabeth Obando Barrantes. Son las dos únicas declaraciones en mi vida. No te confundas. Decretos, declaraciones vienen de una teología de la prosperidad que no es una teología bíblica correcta. Donde pseudopastores, pseudoapóstoles, donde pastoras, que no es bíblico, una mujer que ejerce el pastorado, declaran, decretan en nombre de quién.
porque de Dios no es. Y amados, pueden ser que muchas de nuestras oraciones estén cargadas de estas cosas. Hasta nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar en ese momento de crisis. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y amados, así ese contenido debe tener nuestra oración. Sin una dependencia absoluta del Espíritu Santo, para acercarnos a Dios, estamos destinados a fracasar. Mientras más palabra profundizo en mi vida, más cercano estaré al Señor y mi oración estará con un mejor contenido o será cargada de la misma palabra del Señor. Sproul dijo lo siguiente: si realmente supiéramos quién es Dios y todo lo que nos ha dado en Cristo, nuestras vidas de oración serían muy diferentes de lo que son ahora. Por eso es que, amados, cuando tú escuchas orar a alguien que ora por él, por su trabajo, por el próximo examen, por su esposa, por el alimento en casa, uno dice, Él es su Dios. Porque la oración está alrededor de Él, no de Dios. Y amados, la palabra nos enseña a orar. Orar con el entendimiento implica conocer a Dios conforme Él se ha revelado en su palabra. Entonces, si yo quiero saber cómo orar, si yo quiero saber más acerca de mi Dios, tengo que profundizar en la palabra. No son palabras sin sentido, no son simples emociones que se vierten, es orar la verdad de la palabra de Dios. Mira algunos textos que obviamente no voy a hacer un estudio exhaustivo de estos textos, simplemente los cito para que nos hagan o abrir los ojos para darnos cuenta que tenemos que orar con el entendimiento. Salmos 119, versículo 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ay, pastor, lo que pasa es que yo no sé. Por lo mismo necesitas ir a la palabra de Dios. Pastor, yo he aprendido bastante. Por lo mismo necesitas aprender más aún. Todos nosotros enfrentamos situaciones de oscuridad. Y es la palabra la que nos da luz en el camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lámpara es a mis pies tu palabra. Y da entendimiento, gracias hijo, y da entendimiento al sencillo. ¿Y a qué se entiende la palabra sencillo? Aquel que menos conoce, aquel que quizás no ha tenido tanta información, aquel que no ha sido expuesto todavía a la plenitud de la palabra de Dios. Y amados, podemos venir al Señor y Él nos va a dar el entendimiento necesario para nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Revelación en el conocimiento de Él. No hablo de nuevas revelaciones, sino de lo que ya está revelado en su palabra. Dice el texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Amados, por naturaleza nacemos ciegos espiritualmente y necesitamos la palabra. Y la oración es esa comunicación con el Señor. Tengo que saber cómo pedir, voy a la palabra. Tengo que saber cómo vivir, voy a la palabra. Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Por lo cual, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Amados, orar no es simplemente hablar, porque entiendo que el concepto más básico de la oración es, ¿qué es la oración? Es la comunicación con Dios.
Pero seamos honestos, a veces no tenemos una buena comunicación en el matrimonio, a veces no tienes una buena comunicación en tu familia, y a veces lo mismo lo plasmamos en la vida espiritual, no tenemos una buena comunicación con el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9, por lo cual también vosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, esto está diciendo el apóstol Pablo, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, sería bueno que a través de nuestras oraciones nosotros le digamos: Señor, anhelo conocerte más. Y por ello, Señor, ayúdame a profundizar en tu palabra. Señor, este domingo estoy yendo a tu casa. Señor, ayúdame a que lo que yo reciba no quede simplemente en un lindo conocimiento. Dame ese entendimiento pleno para saber cómo aplicar la verdad a la cual yo hoy día voy a estar expuesto. Oramos así antes de venir a la casa del Señor. Permíteme hacer una primera reflexión aquí. Necesitamos conocer la voluntad de Dios y debemos orar en esa dirección. Amados, la voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Y qué lindo es que en nuestra oración nosotros nos dispongamos al Señor que se haga su voluntad. Fue el modelo de nuestro Señor Jesucristo. La oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Eso lo dijo Martín Lutero. Amado, hagamos un examen rápido, un quiz. ¿No será que muchas de nuestras oraciones están mal dirigidas? ¿No serán que muchas de nuestras oraciones son vanas palabrerías? ¿No será que suena bonito los verbos que usamos y retocamos la oración, pero realmente no hay profundidad en el Señor? Un aspecto importante en la vida espiritual es la oración. Y amado, te desafío, oremos la palabra de Dios. Ya te dije el tip hace un momento. Puedes empezar con los salmos. Hoy Salmo 1, mañana Salmo 2. Y no necesariamente es, termina el salmo y ahí quedas. Ahí puedes continuar, pero basado en ese salmo tu oración. ¿Me dejo entender? Es una guía para saber cómo acercarme delante del Señor. Es más, usted verá que en los salmos muchos de ellos son oraciones, son plegarias, son ruegos, son súplicas al Señor. Entonces, amados, oremos la palabra. Segundo, la necesidad de alabar con toda doctrina. Alabar con toda doctrina. Hace un momentito hemos cantado palabras de vida eterna. ¿Realmente la palabra de Dios nos da vida? Entonces, ¿por qué nos angustiamos en momentos de crisis? No pocas veces he tenido que exhortar a creyentes que en diversos momentos, circunstancias que les toca vivir, he tenido que decirles: este es el momento para vivir la palabra. Hasta hace una hora leías la palabra. Este es el momento para vivir la palabra. Y amados, todo lo que hacemos para el Señor, que incluyen nuestros cantos de devoción al Señor, tiene que ser hecho basado en la palabra de Dios. Mira lo que dice la segunda parte del versículo 15, hablando el apóstol Pablo: cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Cuántos cantos dicen: Señor, yo quiero ser como tú? Y lo cantamos, levantamos las manos y enfrentamos una situación en la casa, por ejemplo, de alguien que se levanta contra nosotros, nos levanta calumnias. Ay, pastor, no sé, las cosas que vivo. Ahora ya estoy dudando, entonces, si Dios existe, mira las cosas que enfrento. Perdón, tú cantaste y quieres ser como Jesús. ¿No es lo que vivió Jesús? ¿Acaso los suyos no lo rechazaron? Y perdóname que planteé esta pregunta, amados. Entonces, ¿tú estás entendiendo lo que estás cantando? Claro, quizás alguno va a decir: a partir de ahora no canto. Entonces me voy a parar nomás y voy a escuchar nomás. Amados, no sabes lo que te pierdes de abrir tu corazón y de cantarle a tu Señor.
Pablo está diciendo, es lícito manifestar mis emociones en orden en el momento de alabar al Señor. Es decir, es mi espíritu en respuesta al Espíritu de Dios que me quebranta, que me toca, que me confronta con su palabra. Y es la respuesta de mi espíritu. Y algunas veces voy a levantar mis manos, otras me voy a arrodillar, en otras quizás hay algunos adoradores que se mueven un poquito, hay otros que son quietos. Amados, cada uno adora con libertad a su Señor en orden para el Señor. Pero también dice la segunda parte de este versículo, pero cantaré también con el entendimiento. Cuando cantamos, debemos pensar en el significado de las palabras. A veces nosotros cantamos nomás y no sabemos ni siquiera lo que estamos cantando. Yo recuerdo que por años, yo era adolescente, casi un niño, y cantaba esta canción de y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿no? Lino limpio y resplandeciente, ¿no? La canción para las bodas del Cordero. ¿Qué son las bodas del Cordero? Y uno cantaba. Porque, amados, a través de los cantos enseñamos doctrina. Fue triste leer a un cantante cristiano. Le hacían diversas preguntas y una de sus respuestas fue esta. Porque alguien le habló acerca de las letras de su canción y él dijo, bueno, yo solo hago música, doctrina déjalo para los pastores. Y amados, las canciones es un buen puente para adorar al Señor con su palabra. Si algo no entiendes de las canciones, acércate a tu líder. ¿Qué significa esto? Porque no entiendo, lo estoy cantando pero no entiendo, ¿qué significa? Amados, todos nuestros cantos deben tener sustento bíblico. Ahora, tampoco es que te pongas a evaluar todos los domingos a ver dónde está en la palabra este canto, dónde está en la palabra. Tampoco que te pongas a evaluar, tampoco lo va a decir así igualito como está en el versículo. Porque de repente el pasaje dice, Dios es mi todo. Pero el cántico de repente dice, y el Señor se manifiesta en su plenitud. No, la Biblia dice todo, tienes que usar la palabra todo. Sí, pero estoy diciendo que Él se manifiesta. No, la palabra todo. Hay que entender que en el arte de escribir canciones, uno plasma, pero tiene que plasmar en base a la palabra de Dios. Es imposible tener un encuentro con Jesucristo y no amarle y adorarle. Porque nace en el corazón cantarle a mi Señor. Y amados, hay diversas formas de cómo cantar y entonar a nuestro Señor. Efesios capítulo 4, versículo 19, por ejemplo, ¿qué nos dice? Me gustaría que ustedes me ayuden en pantalla. 2, 3. Entonces, para los que piensan que solo himnos agradan al Señor, ¿qué hacemos entonces con los salmos y los cánticos espirituales? Los borramos. Hay un salmo, por ejemplo, Salmo 8. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y estás cantando los salmos. Y en tu devoción, que es tu intimidad con el Señor, en el tiempo devocional, tú puedes cantar los salmos. Primero oras el salmo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Gloria sea tu nombre, Señor. Y empiezas, oh Jehová, oh Señor. Amados, es parte de nuestra devoción. Cantemos la palabra de Dios. Salmos, himnos. ¿Cuántos himnos realmente han sido el fundamento teológico para la iglesia? Porque es la verdad cantada. Para aquellos jovencitos que piensan que los himnos es un sentido antiguo, te estás perdiendo de tanto. Tanta sabiduría y doctrina hay en los himnos. Que le cambies un poquito el ritmo según el lugar que estás, podría ser. Pero cantemos himnos al Señor. Cánticos espirituales. Hay gente que escribe canciones para el Señor.
y lo escribe basado en la palabra de Dios. Bueno, quiera el Señor que lo escriban basado en la palabra de Dios. Y hay que entender, una cosa es el cántico congregacional, es decir, escribo una canción para que la iglesia lo cante. Pero también hay cánticos que son testimoniales, es decir, alguien lo escribe que es su propio testimonio, ¿no? Es su vida reflejada. Que claro, debe tener contenido teológico, pero quizás no tiene el sentido para ser cantado congregacional. Yo escribí una canción basada en mi testimonio, por ejemplo, que se llama De vuelta a casa, y que empieza como inició mi vida cuando me alejé del Señor, un viernes frío del mes de abril. Y así comienza la canción. Era un día viernes sin calor, cuando despertó y dijo, me voy. Así empieza la canción. Pero es un testimonio cantado. Pero cuando hablamos de la congregación, necesitamos tener el sentido doctrinal de cada cosa que cantamos. Mi madre solía decir, nunca, hijito, cantes lo que no vives. Y discúlpame por lo que voy a decir. Es fácil abrir los labios el día domingo. Y hasta puede decir, qué chévere que es la música. Y qué bacán que tocan los músicos aquí. Amado, eso puede llegar solo al techo, pero no a la presencia del Señor. Nuestros cantos son parte de nuestra experiencia. ¿Entiendes lo que cantas? ¿Vives lo que cantas? Parte de mi adoración y mi relación con el Señor es cantarle. Y cantarle como el Señor se revela en su palabra. Lee lo siguiente en pantalla. Cuando un hombre deja de adorar a Dios, adora todo lo que le rodea. Porque hemos sido nosotros creados con esa necesidad de adorar. Cuando un hombre deja de adorar a Dios, adora todo lo que le rodea. Puedes adorar tu profesión, puedes adorar tu dinero, puedes adorar tu intelecto, puedes adorar tu familia. Entonces te has convertido en un idólatra. Todos somos adoradores. El punto, la pregunta es, ¿a quién adoramos? Pastor, ¿cómo me doy cuenta de que soy un idólatra? Muy bien. Mira tu agenda. ¿Qué o quién son tus prioridades? Si no tienes tiempo para estudiar la palabra, si no tienes tiempo para tener tu devocional, si no tienes tu tiempo para venir a la iglesia, si no tienes tiempo ni siquiera para cantar una canción de 3 minutos en casa al Señor, evalúa a quién estás adorando en tu vida. En casa tenemos ese detalle de tener tiempos de adorar al Señor. Y muchas veces lo hacemos antes del almuerzo, porque Sonita llama, estamos ahí ayudando, ponemos la música, ya Elisheva tiene su playlist. Qué triste es que ninguna canción de Corban entra en su playlist. Ya le perdoné en el Señor. Mi esposa tiene su playlist. Y colocan y adoramos y cantamos al Señor. Porque necesitamos adorarle al Señor aquí y necesitamos adorarle al Señor allá. Y que estas canciones tengan base en la palabra de Dios. Que hay canciones muy bonitas, pero que no tienen sentido teológico. Amados, hay mucho por qué alabar y adorar a nuestro Señor. Jesús no vino al mundo para hacernos buenos a los que somos malos. Jesús vino a este mundo para dar vida a los muertos. Ahí hay una muy buena razón por qué adorar su bendito nombre. Bob Kauflin dijo lo siguiente: cuanto mejor conozcamos a Dios a través de su palabra, más genuina será nuestra adoración. Y claro, es como si yo voy conociendo más a una persona y la voy conociendo más y más y más, entonces puedo amarle mejor. Eso sucedió con mi esposa Sonia Elizabeth. Primero me gustó. Luego me di cuenta que había diversas cosas que me atraían de ella. Luego he llegado a amarle. Pero son fases, pasos en mi relación con ella, donde hemos ido paso a paso. Lo mismo, guardando las diferencias, pero lo mismo sucede en la vida espiritual. Mientras más yo estoy meditando en la palabra, más genuina y correcta será nuestra adoración. Hay cantos que están vetados en nuestra congregación. Pastor, ¿ha escuchado esta canción? Lo máximo, está en el hit, la número 1 por 5 semanas. Bueno, en el púlpito no se viene a cantar modas.
sino canciones que edifiquen al cuerpo de Cristo. Hoy hemos cantado palabras de vida eterna. ¿No fue lo que se le dijo al Señor Jesús? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, ¿cierto? Creo en ti, Señor, y en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Pastor, ¿por qué han vetado entonces algunas canciones? Ya te lo dije. Porque carecen de sentido teológico o simplemente son experiencias humanas que no glorifican a Dios. Una iglesia sana es una iglesia que siempre está en corrección. No estoy diciendo que la alianza del arco es perfecta. Aún seguimos corrigiéndonos en el camino. Ya, esto vamos a dejarlo. Esta canción ya no se va a cantar. Seguimos en corrección. Es tal cual como mi hija le duele un dientecito, la llevo a su médico y atiende su dolor. Y yo creo que el médico no me va a decir, muy bien, señor, ya atendimos su dolor, de aquí ya nunca más la traiga, así va a morir ya tranquilamente. Ya está sana completamente. En su crecimiento natural habrá aspectos que ella necesitará seguir atendiendo. Y una iglesia sana es una iglesia que está en constante evaluación y corrección. ¿Sabe? Los martes en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, el cuerpo pastoral de la iglesia, junto con los encargados de algunos ministerios de la iglesia, nos reunimos para evaluar todo lo de la semana, sobre todo el día domingo. Y ahí no importa que el pastor Daniel es el pastor titular de la iglesia, nada, ahí evalúan al predicador, evalúan la prédica, evalúan los cantos, evalúan a los sugieres, evalúan la escuela dominical, ahí se comenta si algo sucedió extraño en la parte de atrás, todo lo hablamos ahí y tomamos ciertas decisiones. Un discípulo de Jesús no teme ser corregido porque piensa en honrar mejor a su Señor. Nunca te olvides, amados, que la iglesia somos nosotros y la iglesia son personas en corrección. Lee lo siguiente en pantalla. Recuerda que aunque la voz suene melodiosa, hay corazones que suenan desafinados. No todo santo tiene una buena voz, pero todo santo tiene una canción para adorarle a su Señor. Hay gente en nuestra congregación que es muy talentosa. Canta muy bien, toca muy bien un instrumento, pero eso es secundario. Si no hay el corazón comprometido con el Señor, siempre su vida estará desafinada ante el Señor. Hace muchos años atrás había un cantante cristiano conocido, no voy a dar nombres, pero no es Corban, porque Corban ni conocido es. Este varón vino acá al templo. En aquel tiempo el pastor Vicente era el pastor titular de esta congregación. Y así, en pleno culto, el pastor Vicente no estaba predicando, estaba en la parte de atrás. Entonces el pastor lo llama tal persona. Le dijeron el nombre y ya sabían quién era porque era un cantante conocido. Entonces el papá salió y el hombre le dijo: pastor, no sé si usted me recuerda, hace años yo estuve aquí y canté aquí. Ah, qué bien, dijo mi papá, qué bueno. Bueno, pastor, permítame, he traído alabanza para el Señor. No, pastor, le agradezco, pero mire, ya tenemos nuestro programa bien establecido. Es que he venido preparado, acá tengo mis pistas. Mire, nosotros trabajamos en orden, hemos visto todo lo establecido para nuestro culto. Entonces, y ahí se le salió todo, ¿no? Entonces, pastor, por favor, déjeme reencontrarme con mi público. Así fue su expresión. Déjeme reencontrarme con mi público. Amados, esta congregación no es un público. Esta congregación es la unidad de santos redimidos por la gracia de Dios, de pecadores que estamos siendo transformados por el Señor. Me temo que debo ser enfático en decir que no podemos adorar al Señor como nos place, como creemos y conforme la idea que nosotros mismos hemos construido de Dios. ¿Cuántas veces con personas hablándole de ciertos aspectos? No, pastor, pero ya Dios conoce. ¿Dios conoce qué?
Amado, lo que estás haciendo no es correcto. Pero pastor, Dios conoce. Lee lo siguiente en pantalla. No se trata de alabar la idea que tenemos de Dios. Algunos creen que solo se trata de cantar. Pero Dios toma en serio cada una de nuestras palabras, ya sea para que Él sea glorificado o ya sea para que Él sea burlado por unos labios que expresan lo que su corazón no vive. Te lo explico con manzanas y naranjas. Es tal cual que tú sabes que tu esposa te está siendo infiel, pero se acerca a ti, te da un beso en los labios y te dice, te amo. Eres el hombre de mi vida. Es lo mismo que sucede cada domingo en toda iglesia. De personas que cantan algo, que sus labios expresan algo, que su corazón no vive. Aquel que nos hizo para adorarlo también ha decretado cómo debemos adorarle. Nuestra adoración debe ser totalmente bíblica y completamente cristocéntrica. Adorar es llevar una vida acorde a los principios de la palabra de Dios. Porque la adoración no es solo cantar. Aunque en este paso yo estoy centrándome en el canto, pero adoración es mucho más que eso. Cuando yo le respeto a usted y lo trato con cariño y afecto, estoy adorando a mi Señor. Cuando yo proveo para los míos en casa, estoy adorando a mi Señor. Cuando intento y me esfuerzo por ser un buen ciudadano, no coimeando y no haciendo cosas ilícitas, estoy glorificando y adorando a mi Señor. El Señor debe ser alabado con la voz como fruto de un corazón rendido a sus pies. ¿Crees lo que cantas? ¿Realmente crees lo que cantas? Porque, amado, puede ser que hoy estás cantando lo que mañana vas a enfrentar. Señor, pon en mí la mente que hubo en Cristo. Muy bien, mañana vendrá una tentación. ¿Qué harás? ¿Qué hizo Jesús frente a la tentación? Le has pedido al Señor a través del canto, pon en mí la mente que hubo en Cristo. ¿Vives lo que cantas? Amado, que tus labios no canten lo que tu corazón realmente no ama. Lee lo siguiente en pantalla. Lo hermoso de la adoración cantada no es la armonía de las voces, es la humildad de los corazones. Antes de abrir los labios, debo abrir el corazón. Porque Dios conoce absolutamente todo lo de mi vida. Reflexión número 2 para ir terminando. A.W. Tozer dijo lo siguiente: la iglesia local existe para llevar a cabo de manera colectiva lo que cada creyente debería hacer individualmente, lo cual consiste en adorar a Dios. Con la efusividad que le adoras al Señor aquí el día domingo, ¿es la misma efusividad que tienes para adorarle al Señor a solas en tu habitación? Porque si no es la misma efusividad que tienes aquí y allá, hay un problema. Si acá sí te es fácil levantar las manos, acá dices gloria a Dios y acá te arrodillas y aquí gimes y lloras, pero en casa de repente ni siquiera le adoras y cantas al Señor, entonces tu adoración está centrada en el templo, está centrada en los instrumentos, pero no en Dios. Porque el Dios que está aquí con nosotros, uno mayor que el templo está aquí, es el mismo que está en nuestros hogares. En casa tenemos un principio: no hagamos nada en casa que no seríamos capaces de hacer en el templo. Porque al Dios que adoramos allá es el mismo Dios que adoramos aquí. Quiero ir terminando. El Señor me ha dado la bendición de ser parte de una banda cristiana, se llama Corban. Permítame explicar, porque sé que en el contexto, cuando uno dice soy parte de una banda, algunos ya ni me van a saludar al final. Nuestro contexto norteño, ¿cierto?
una banda misionera cristiana, que no recibimos un sueldo por ir y tocar en lugares, pero que hemos ido a lugares donde otras bandas no quieren ir o no pueden ir. Y he conocido lugares como Bramadora y otros lugares donde el pueblito eran 500, 800 personas, toda la población. Hemos predicado la palabra, hemos hecho conciertos, hemos realizado viajes misioneros, he conocido bandas, vocalistas cristianos, estuve en escenarios, en estadios, en templos, en diversos lugares por la gracia de Dios. Conozco 19 países que siempre he ido por la gracia de Dios, que ellos nos solventaban para que la banda pueda ir, porque como no tenemos recursos, ni siquiera pagábamos nuestros pasajes. Ellos proveían todo lo necesario. Y a lo largo de mi vida, en el ámbito musical, hay hermosos adoradores que he conocido que no tienen nombre, es decir, nadie los conoce. Pero cómo te ministraban en el Señor. Pero también he conocido buenos músicos que están intentando hacer música cristiana. Dios me ha dado el privilegio de tocar en iglesias ante 20 personas. 20, así, un poquito más de las dos líneas de acá. Creo que más éramos la banda que estábamos adelante que los que venían al culto. De repente se enteraban, no va a tocar Corban, no iban pues, ¿no? Y así, y esa fluidez de la adoración. Dios me ha dado el privilegio de estar en estadios ante 17,000, 20,000 jóvenes. Y qué efusividad, tú estás ahí, las luces, los jóvenes aquí saltando, levantando las manos, algunos llorando. Luego, ¿qué, hermanos? Luego te apagan las luces. Luego te bajan del escenario. Ya no estás en el green room, que es esa habitación donde van los artistas, donde te ponen tu fruta, todo lo necesario, y tienes tus sillones para sentarte. Y ves que en la ventana están tocando gente, una fotito, una firmita. Tristemente, lo secular muchas veces se ha infiltrado en la vida cristiana. Pero amados, nada de ello te llena como solo lo puede hacer la presencia de Dios. Y cuando uno canta la palabra, amados, nuestro espíritu se vivifica. He llegado a ciertas conclusiones y saldrá aquí en pantalla. Hablando de oradores y adoradores, puedo decir que muchos serán populares en la tierra, pero desconocidos en el cielo. Estrellas aquí, anónimos allá. Funcionaron en lo espectacular, pero olvidaron lo esencial. Perfecta performance, pero pobre intimidad con el Señor. Ocuparon pedestales, pero no construyeron altares. La oración y la adoración debe estar basada en la bendita palabra de Dios. No en una banda, no en un vocalista, no en un estilo musical predilecto o la perfecta producción en escena. Lo que hace que la adoración sea hermosa es la bendita presencia de nuestro Señor ahí. Y amado, yo te quiero desafiar. Cada domingo que vengas a la casa del Señor, ora de la siguiente forma: Señor, permíteme tener un tiempo a solas contigo, donde lo que yo reciba, Señor, sea para vivirlo en la semana. Señor, ayúdame a orar tu palabra, que cada palabra, que cada verbo de mi oración tenga fundamento bíblico. Señor, ayúdanos a cantar tu palabra, donde yo me una a mis hermanos, quienes juntos estamos adorándote y entrenando para lo que vamos a hacer para toda la eternidad. Cuidado, hermanos, mucho cuidado. Podemos orar y no ser escuchados por el Señor. Podemos cantar y realmente no adorar. Asegúrate que tu corazón va primero que tus palabras. Hace poco vi el documental de una iglesia en México que ha cerrado. El pastor de la congregación, un cantante famoso,
Y es triste porque el pastor que estuvo después de él, que con este nuevo pastor cerró la iglesia, él en la entrevista él dice: me di cuenta que mucha gente venía al templo no para tener un encuentro con el Señor, sino para tomarse fotos con el artista. Y amados, podría ser que algunos vengan al templo por otras razones, pero Dios nos permita ser una congregación que ore la palabra, que cante la palabra. Lee lo siguiente: nuestros cantos deben ser totalmente doctrinales. Nuestras oraciones deben ser totalmente espirituales. Todo lo que hacemos debe ser hecho para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. Amén. ¿Va a orar por eso? ¿Va a orar por eso? No engañe. No diga amén y después no lo haga. Entonces, lee lo siguiente en nuestro lema: estudia la palabra, ora la palabra, canta la palabra, predica la palabra. Pastor, pero que no era viva la palabra. Pero la vida es orar y cantar, porque todo lo que hacemos se ha hecho para la gloria de Dios. Si yo anhelo una iglesia sana, si yo anhelo que el Señor vivifique esta congregación, si yo anhelo ser una comunidad que glorifique al Señor, tengo que empezar conmigo. En cada aspecto de mi vida. Así que le desafío y le animo a buscar al Señor de esta manera. Amén. Cierre sus ojos un momento, por favor. Si hay algo que usted tiene que arreglar con el Señor, hágalo ahora, para que las canciones que vienen después, que vamos a entonar al Señor, no sean vanas palabrerías, sino sea una experiencia real con el Señor. Tampoco es para que te calles y no cantes al Señor, sino para que más bien arreglemos cuentas con el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Y qué hermoso que a través de la oración y a través de la adoración, el canto, puedo decirle al Señor lo que siento, puedo decirle al Señor lo que me preocupa, puedo decirle al Señor lo que estoy pensando, pero sobre todo puedo glorificar su santo nombre por toda la eternidad. Órale al Señor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tu misericordia, que son perpetuas, Señor. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, Señor, por favor, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Salmos 25, versículos 6 y 7. Amén. Basados en ese pasaje, Matt Boswell y Matt Baba escribieron una hermosa canción para el Señor, que me gustaría que te pongas de pie y podamos entonarlo juntos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.
es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Amado, en ese espíritu escúcheme, porque estoy terminando este mensaje. Siempre los pasos de consagración de una iglesia, no todos responden a ello. El inicio de un avivamiento espiritual en una congregación siempre se ha iniciado con pocos. Toda obra de Dios empieza con unos cuantos. Así que les desafío y les imploro en el nombre de Dios que dispongamos nuestro corazón para el Señor. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, permíteme hacerte una pregunta hoy. ¿Qué estorba tu presencia en este lugar? ¿Seré yo, Señor? Límpiame para que sea limpia mi iglesia. Señor, aviva tu iglesia. Tu espíritu traiga vida. Señor, endereza lo torcido. Señor, limpia lo sucio y aviva nuestro corazón. Padre, por favor, restaura corazones, restaura matrimonios, restaura a aquellos hermanos que están en pleitos. Permítenos orar tu palabra, cantar tu palabra, que este lugar no solo sea un edificio, sino que este lugar sea ese ambiente donde tú te mueves con toda libertad en corazones de hombres y mujeres, quienes aún seguimos aprendiendo a darte la gloria a ti por todos los siglos. Amén y amén. Les amo, hermanitos, que el Señor les bendiga.